¿Qué significa para ti ser señora? En una palabra. Hola, hola. Bienvenidos a Conversaciones con la Señora, un espacio de la Casa de la Señora, en donde vamos a tener conversaciones reales sobre lo que significa crecer, transformarnos, ser señoras y estar en esta etapa de la vida. Este año vamos a estar explorando diferentes arquetipos de señora, la señora emprendedora, la señora coqueta, la señora que le gusta hostear a su familia, la señora consciente, porque ser señora no es solo una cosa, querida Raquel. Y para arrancar esta primera temporada, primer episodio, tengo aquí a mi amiga muy querida, que es comunicadora y gran conversadora, Raquel Contreras, para platicar de todo esto. Bienvenida. Ay, gracias, a mi casa. Gracias, gran señora. Y qué emoción ser parte no solamente de este proyecto, pero también de compartir esta etapa contigo, que aunque somos señoras de distintos, digamos, mundos, no significa que no nos corresponde. Entonces, justo quería comenzar con eso, o sea, ¿cómo para ti, o sea, cómo se sintió esa primera vez que te dijeron señora? O sea, dime la verdad. Creo que para mí, bueno, pues ser señora fue darme cuenta de que estaba entrando a una diferente etapa de mi vida, ¿no? Que de repente ya no eres la señorita, empiezas a tomar decisiones que son más tuyas, empiezas a tomar decisiones por otros y hay más responsabilidades, entras en un momento de más conciencia sobre lo que estás viviendo y es ahí donde creo que pasó ese switch, ese momento de transformación, que ya no te sientes señorita, pero tampoco sientes que eras esa señora, ese estereotipo de señora con el que creciste y el que te habían vendido toda tu vida. Y hablemos un poquito de eso, o sea, de ese estereotipo, ¿verdad? De lo que, con lo que crecimos, sobre todo siendo mujeres, o sea, porque yo sé de mi experiencia personal, la primera vez que me dijeron señora, que yo me quedé casi en shock, porque ok, colágeno, o sea, pero sí, o sea, sí es como tú dices, o sea, tiene que ver mucho con el rol que uno tiene ya dentro de, o sea, su mundo profesional, de donde se mueve, y eso también ya te va dando como ese nivel. Pero te digo la verdad, me dio como un bajón, me sentí como un poco, wow, ¿fue pesado eso? ¿Fue de respeto? Sí. Entonces como que hablan un poquito de ese estereotipo de que también con el que tú te criaste y el que ahora mismo tú estás más que nada tratando ya de darle un makeover, o sea, de redefinir. Sí, bueno, creo que sí, yendo a tu pregunta, al principio, el primer momento en el que te dicen señora se siente fuerte, se siente aquí como esa gastritis subir. Pero eso viene porque culturalmente en México, en donde yo vivo y en donde yo crecí, la palabra señora viene cargada, viene con un estereotipo de muchas ideas que no necesariamente son lindas, son bonitas, son agradables. Entonces es como si de pronto te hicieron así grande, de golpe, te hicieron crecer, te dieron responsabilidades y lo sientes así como que ya no puedo ser divertida, ya no puedo ser libre, ya no puedo ser yo porque ya me crecieron, ya me maduraron y yo ya necesito cambiar de etapa. Y ahí es donde creo que hoy en día vale la pena que nos cuestionemos esta idea y pensemos y digamos hacia nosotros, ¿en verdad necesita ser así? O sea, ser señora tiene que ser así, tiene que ser fuerte, tiene que ser duro, tiene que ser con tantas responsabilidades, o podemos verlo de otra forma y por eso nace este proyecto. Exacto, y hablando un poquito también de cómo a ti no solamente te afectó personalmente, pero también profesionalmente, cuando surgió la idea de hacer La Señora de Costco, que ya ha tenido, o sea, una expansión increíble y qué emoción, pero, o sea, ¿de dónde te nació literalmente ponerle así, La Señora de Costco? O sea, ¿cómo vino ese momento creativo? Casi chistoso. Bueno, lo he platicado en otras ocasiones, pero La Señora de Costco, el nombre como tal, nació de algo simpático que yo le estaba platicando a mi esposo en el momento, cuando surgió la idea de hacer la cuenta de algo de Costco.
le dije, ¿por qué no le pongo la señora de Costco? Y él me dijo, eso está malísimo, eso está muy largo, no va a pegar. Y le dije, no, a mí me gusta, está simpático, soy señora, me gusta ir a Costco y voy a ser la señora de Costco. Y pues de ahí nació el término señora. Sí, porque ahora, o sea, en el mundo de hoy, aunque uno, o sea, usa ese tipo de dichos y eso como de manera chistosa, o sea, todavía sigue teniendo como un efecto. Entonces, pero Sí. ¿cómo tú ves en la generación de hoy día, de cómo nosotras nos movemos como mujeres, o sea, cómo ha ido cambiando todo el panorama de lo que significa ser mujer en esta etapa? O sea, ¿cómo tú ves esa evolución de señora? Bueno, creo que hoy nosotros estamos tratando de redefinir lo que significa ser señora y lo estamos haciendo de una forma, pues, inconsciente, pero hoy en día vemos mujeres que son mamás, que son profesionistas, que son amigas, que son emprendedoras, que son creativas y al mismo tiempo son ellas. Crecen y tienen crecimiento personal y son ellas mismas y se dejan ir y creo que estamos mucho más dispuestas a alzar la voz, a decir lo que pensamos, a decir lo que creemos y queremos transmitir esto. Y a la hora que te queremos transmitir esto, tomamos decisiones que son propias y no son para los demás. No son para el que dirán, no son para el, uy, ¿qué va a decir si hago esto? Porque antes ser mujer era muchas reglas, muchos estereotipos, muchos todos. Y hoy en día creo que podemos ir rompiendo todo esto y eso hace que sea mucho más liberador ser señora, más divertido, más pues, increíble. Justo, porque siento que también el estereotipo viene apegado mucho a como a rigidez, ¿no? ¿Verdad? Como que la mujer tenía que ser de cierta forma si ya estaba casada, si ya era mamá, si emprendía, o, tú sabes, como algo de ese estilo, era algo que era muy serio, o sea, no podía salir de la caja o de la casita. Sí. Mientras que hoy día la mujer, o sea, ya vive en el espectro colorido de todo, o sea, de todas sus facetas, de Todo. quién es. Sí. O sea, ¿qué tú sientes para ti en tu evolución personal y profesional? ¿Ha sido como el reto más grande entrando en esta etapa? Pues ha sido muy confrontante. Ha sido confrontante a nivel personal y pues, en diferentes tipos de niveles, porque yo tuve que romper con muchas creencias con las que yo crecí. Y creo que muchas mujeres creemos con creencias que vienen de nuestras familias, de lo que ha vivido nuestra familia en el pasado. Y estas creencias nos decían cómo debe de comportarse una mujer, qué debe de decir, qué no debe de decir, qué debe de callar, en qué sí puede trabajar una mujer y en qué no puede trabajar una mujer, temas monetarios, etcétera, muchísimas cosas y cosas como cuándo te debes de quedar callada porque si no, ya te vieron mal, ya quedaste mal, ya tuviste ahí un mal momento con alguien y los pusiste incómodos, ¿no? Entonces, salir para mí de esa zona de confort me movió, me movió el tapete, como decimos aquí en México, pero también me ayudó a construir mi propio camino y me ayudó a trabajarme tanto internamente como profesionalmente. Yo he platicado antes de lo que estudié y quién soy, pero es algo completamente distinto, ¿no? Y justamente al crecer, crecí con esto de pues debes de hacer esto, debes de estudiar tal cosa, debes de casarte a cierta edad, debes de tener hijos a cierta edad. Y hoy, culturalmente, eso ha cambiado muchísimo. Hoy vemos a las mujeres teniendo hijos mucho más grandes, si es que quieren tener hijos y si no, están creciendo profesionalmente o están haciendo diferentes cosas y creo que ha habido mucho cambio, mucho cambio. Eso es, o sea, que no es que solamente el ser humano y la mujer está cambiando, sino que los tiempos también piden otra cosa, porque siento que algo que también a mí me pasó fue que vi el ejemplo de mis padres y de mis tías y demás y dije, ¿tú sabes qué? Con la generación de nosotras que se crió con tanto divorcio, o sea, realmente, creo que nosotros nos criamos con la idea de que, espérate, quizás yo no me tengo que casar tan temprano y tomar una decisión tan fuerte y mejor conocerme a mí misma para luego decidir o sea, qué deseo tengo de crear una familia y también de sentirme como vista por esa persona y realmente sentirme compatible con una persona para crear una familia. Y como tú dices, o sea, eso todo ha empujado como, o sea, toda la línea de tiempo
¿verdad? Sí. Que también ha sido un súper estigma para la mujer. O sea, tú, en tu trayecto ahora profesional, ¿verdad? Que eres una señora emprendedora. Sí. O sea, como dijiste, o sea, comenzaste haciendo algo y luego ya todo cambió. Todo se movió. O sea, ¿y cómo? O sea, ¿cómo nació esta idea? ¿Qué te motivó? O también quizás, ¿qué te hizo sentir un poco limitada en cuanto a tu grupo cercano, tu familia? O sea, ¿cómo fue esa ¿Cómo experiencia fue todo? para ti? Bueno, este proyecto, o sea, el proyecto de la señora de Costco, no empezó como un plan. Lo que sucedió es que era un momento de pandemia, yo estaba en posparto, yo justo antes de la pandemia di a luz, entonces cuando tuve a mi bebé, pues ya, empezó la pandemia y en ese momento pues yo dejé de trabajar en lo que estaba trabajando. Yo trabajaba dentro de una empresa de arquitectura y diseño y la señora de Costco empezó como un experimento, empezó como un desfogue mental, como una terapia para mí, en una etapa muy difícil. No se habla mucho, bueno, hoy en día ya se habla más de lo difícil que es el posparto. Pero el posparto más pandemia fue una locura. Entonces, yo empecé a grabar estos recorridos porque me divertía y porque me servían a mí. Era mi terapia, era mi momento de salir de lo que estaba viviendo en el encierro. Entonces, sin darme cuenta, pues empezó a conectar con más personas. A las personas les empezó a gustar, me empezaron a escribir de, ay, qué rico esto, qué bueno esto, me encantó, me ayudaste muchísimo avisándome de esta promoción. Y así es como surge la señora de Costco, así es como cambio de rumbo, así es como mi vida tomó una vuelta a 360 grados. Y justo, amiga, o sea, ¿cómo tú has logrado crear ahora un balance? O sea, ¿cómo navegas esto de ser no solo mamá y esposa, pero también emprendedora? Y no solo emprendedora, sino creadora de contenido. O sea, con tantos seguidores que yo te conozco, sí. O sea, tú estás atenta, contestando, compartiendo y también ahora con la expansión del proyecto, o sea, con un equipo. O sea, ¿cómo lo haces? Cuéntanos un poquito de tu proceso. Sí, sí. Uf, ok, sí. La verdad es que no es fácil, no ha sido fácil. Algo que siempre he dicho y me han preguntado es justamente este tema. Y mi prioridad, para mí, la prioridad más alta siempre es mi familia. Siempre es poder estar ahí, estar presente, estar yendo, que si al festival del colegio, que si a las clases, que si cenar con el esposo. O sea, es bastante, parece una tontería, pero poner el tiempo para hacer un poquito de todo no es fácil. Y como quiero estar presente, pero también creo mucho en mi crecimiento personal y este proyecto me ha empoderado a seguir creciendo y a retarme, como ahorita que me estoy poniendo un reto comenzando con este proyecto. He tenido que aprender, número uno, a poner límites, a pedir ayuda. Necesito eso, o sea, a delegar, a pedir ayuda. Antes yo pensé que era un pulpo y tenía 100 manos y yo podía hacerlo todo, pero no se puede. Necesitas pedir ayuda, necesitas aprender a delegar, tener una red y que sepas cuál es tu red de apoyo. Y organizar mi tiempo ha sido clave. Soy bastante control freak, entonces trato de organizar mucho mi tiempo y mis calendarios. A veces hay errores, pero bueno, de esta forma trato de navegar y he aprendido que esto es una buena manera de manejarlo y a veces también decir no. Muchas veces, tanto interno como externo, muchas veces nos cuesta trabajo decir que no. Nos invitan a un proyecto y ¿cómo voy a decir que no? Está increíble, lo tengo que hacer. O nos invitan a cenar unos amigos con cuates y estoy cansadísima porque mañana tengo un proyecto importante y no decimos que no por pena, ¿no? O porque somos los únicos que no vamos a ir. Pero a veces decir no es justamente liberador y decir no pasa nada. Si realmente es gente que te quiere, que te estima, que te conoce, sabe por qué estás diciendo que no y sabe que a la próxima vas a ir y vas a estar ahí. O el proyecto, pues también decir que no, pues ya vendrá otra cosa, ¿no? O sea, hay que saber poner límites. Eso me encanta que lo digas porque además conociendo también un poquito cómo hiciste la transición de tu carrera a este emprendimiento creativo, siento que también vale mucho que nos cuente un poquito cómo tú misma como que seguiste adelante a raíz también de gente no creyendo en ti o pensando que era algo como de casi de relajo, sí. Pasajero y de relajo. Hablan un poquito de cómo tú manejaste eso internamente,
porque Sí. siento que hoy día, más que nada, que muchas mujeres y muchas personas en sí, o sea, andan buscando cosas de propósito, que las llenen, que te emocionen, que te traigan alegría y pasión. Entonces, como que, sí, cómo eso ha cambiado tu vida en haberte escuchado a ti misma. Creo que, como te decía, esto no fue un plan, fue un experimento. Entonces, o sea, en el camino, solita, fui aprendiendo justamente a poner estos límites y que, por ejemplo, ayer veía una plática de unas mujeres que les decían, ¿cuál fue la frase que más se quedó contigo, que más te dijeron que no ibas a poder o que eso era demasiado para ti o que eso era una tontería o que... Y entonces, al yo estar viendo esta plática, dije, ¿qué me dijeron a mí, no? O sea, a mí, ¿qué me dijeron cuando yo hice La Señora de Costco? Número uno, me dijeron, ¿por qué estás gastando tu tiempo en redes sociales? No eres nadie. ¿Por qué estás enseñando cosas que no eres experta? ¿Qué? ¿No tienes nada mejor que hacer que ir a Costco? Alguien me dijo eso. Entonces, estas frases, claro que en ese momento que no sabes hacia dónde va a ir el proyecto, pues se quedan contigo, ¿no? Y entonces, puedes tomar dos caminos. Quererles mostrar que están en lo incorrecto o decir, ya no lo voy a hacer, ¿no? O sea, ya te apagaron el fuego y acabaron con el proyecto y se fue. Y pues yo tomé la puerta número uno, es decir, les voy a mostrar cómo esto sí es algo que me apasiona, como un hobby sí te puede llevar a un lugar, como no estoy perdiendo mi tiempo, cómo puedo ser mamá y puedo ser creadora de contenido y puedo enseñar cosas y si no sé sobre algún tema, me informo y conozco y traigo expertos y bla, 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 ¿no? O sea, eso es un mundo de La Señora de Costco, pero sí, así fue. Una parte muy cool también de tu proyecto es que tú has logrado, dentro de que casi 5 años, mantener anonimato. Sí. Y yo creo que la curiosidad humana, o sea, sobrepasa a veces como, no solo límites, pero como que, o sea, como empuja mucho a que sí te muestres, sí hagas una presentación, sí no sé qué, o sea, uno, ¿qué te motivó a estar en anonimato? Y dos, o sea, ¿qué te ha realmente como arraigado en mantener eso? O sea, ¿y por qué? Bueno, ¿qué me motivó a estar en anonimato? Primero, no fue una motivación, fue más bien pena, porque justamente yo no tenía ese crecimiento y esa apertura para hablar al público, o sea, hablar a una cámara se dice fácil, pero no es fácil. Y empezó así, por pena, y luego la gente empezó a preguntar. Y yo me di cuenta que si yo salía, el contenido se iba a basar de quién soy, cómo me visto, qué uso, quiénes son mis hijos, cuál es mi rutina. Y mi cuenta de La Señora de Costco, ahorita la casa de la señora es otro mundo y es otro boleto, pero mi cuenta de La Señora de Costco no va de eso. No, o sea, yo no quería que el foco estuviera en quién soy, sino más bien en lo que estoy enseñando, en el valor que tiene el contenido por sí solo, en de qué forma estoy ayudando a la gente sin tener una cara al público. Y esto me ha dado mucho aprendizaje en decir que no, a mí misma, decirme a mí misma, que no es valioso, que siempre te lo dicen cuando eres chica, ¿no? No es valioso cómo te ves, lo que importa es lo de adentro, lo que importa es lo que reflejas. Pero en este proyecto me he dado cuenta que sí puede ser así y que podemos transmitir esa sensación a las personas más chicas que usan redes sociales y todo, de decir, no sale, no se ve, no enseña quién es y sin embargo hace contenido. Y creo que eso tiene pues, mucha fuerza de decir, no importa cómo se ve, no importa nada. Y logra alcance también y conexión. O sea que sí, qué mensaje más poderoso que con eso justo siento que se abre el camino a la casa de la señora, Sí. como tú dijiste, porque ya en este proyecto no nos estamos enfocando en una marca, en un lugar, en una acción, sino más como tu mundo interno y qué te mueve a ti como mujer, como señora. Y hablan un poquito de cómo esa parte vulnerable tú la viste como una oportunidad para, sí, para abrir algo más tuyo. Ok, bueno, pues esa pregunta tiene muchas respuestas, querida Raquel. Bueno, en el camino de La Señora de Costco he tenido que dejar atrás muchas cosas, muchas personas que a mí no me hacían bien, ¿no?
Y con este proyecto de la Casa de la Señora, ya no me da miedo mostrarme un poquito más humana, un poquito más de quién soy, un poquito de lo que quiero lograr, de a quién quiero inspirar, ¿no? Porque si algo de lo que yo he vivido en este trayecto y en todo este proceso puede ayudar a alguien, me doy por buen servida. Entonces, lo que me movió a crear la Casa de la Señora es que yo sentí que tenía mucho más que compartir que solo Costco. Y justamente en la Señora de Costco, como te decía, pues lo que importa es el producto, es la información que estoy dando, es... Y entonces, para no quitarle importancia a ese proyecto, la Señora de Costco, quería un espacio para hablar de temas que me interesan profundamente y para poder aprender de otras mujeres, tener conversaciones reales sobre quiénes son, sobre sus proyectos, sobre qué han aprendido, sobre qué sabiduría pueden pasarle a más mujeres, a más personas, y por eso nace la Casa de la Señora, nace de esa idea. Y yo creo que en su momento la Señora de Costco logró conectar con la gente porque compartía cosas reales desde un lugar desde donde soy yo, quién soy, muy auténtica, la verdad no me ponía filtros, yo decía digo lo que pienso y doy tips para la casa y doy ideas para la semana y doy promociones y doy de todo, ¿no? O sea, Costco prácticamente es un ritual para muchas personas en su día a día y yo lo que quiero con la casa es que los rituales que son fuera de Costco, porque todos hacemos los mismos rituales de diferente manera, pero tenemos más o menos un poquito el mismo concepto de cómo ir caminando por la vida. Lo que quiero es que mucha gente se vea reflejada en esto y que poco a poco la misma comunidad de lo que fue la Señora Costco me acompañe en la Casa de la Señora y pues compartamos estos rituales y aprendamos de las diferentes personas, expertos y demás que vamos a tener en este proyecto. ¿Y cuál es tu deseo más grande con el proyecto de la Casa de la Señora? O sea, con las mujeres que se sientan inspiradas, que reciban esta información, que aprendan más, que suelten esos tabúes con lo que se crearon. ¿Cuál es tu deseo más grande? Mi deseo con la Casa de la Señora, lo que más creo que me mueve, como te decía, me mueve el tapete, es que, número uno, mujeres que están transicionando, que de señorita a señora, sepan que pueden ser muchas cosas. Pueden ser emprendedoras, pueden ser conscientes, pueden ser coquetas, pueden ser señoras que viajan por el mundo y conocen diferentes culturas, pueden ser creativas. No hay una sola forma de ser señora, hay millones de opciones. Entonces quiero que estas mujeres que están en esa transición sepan eso y sienten como este empoderamiento de que convertirte en señora no te va a pagar. Al revés, te enciende, te prende un fuego de que conviertas tus sueños, de que te reinventes, de que puedes cambiar tantas veces sean necesarias para crecer. Y también la otra misión es que mujeres y señoras que ya están en esta etapa de ser señora y que han estado varios años, sepan que no pasa nada reinventarte a la edad que sea. Si sentiste que en 15 años no hiciste cosas que querías lograr, que es tu momento y que se puede, sin importar la edad, sin importar en qué momento de tu vida estés, pues tomar las riendas, sacudir un poquito y como que prenderte, encenderte, ¿no? Entonces son esas dos cosas que quiero lograr. Tú sabes que el tema de la vulnerabilidad hoy día, yo siento que no solamente ha abierto a crear conexión real entre parejas, personas, familiares y demás, pero, o sea, en mi opinión también siento que es como parte de ese puente que se ha creado para abrir o sea, para crear este cambio, ¿no? Sí. ¿Verdad? Entre que nosotros no nacimos con solamente roles estáticos, que los roles evolucionan y que se expanden y que pueden ser multicolor. Uh-huh. ¿Qué para ti, o sea, dentro de ya esta fase tuya más personal, más íntima, tú sientes que te mantienes súper inspirada para seguir alzando la voz, para demostrarte y enseñar esa parte de ti que realmente es como la máquina que mueve todo por dentro? Sí. Ok. Esto sí lo tengo muy, muy bien en mi mente, Raquel, porque lo que más me inspira en este mundo a seguir hablando y a seguir creando un movimiento es mi hija. Tengo una hija chiquita
y que le decimos la mini señora. Ay, no, qué lindo. Y bueno, yo lo que quiero es que ella crezca sabiendo que ella puede ser quien quiera ser, que el mundo es infinito, que puede cambiar de rumbo, que puede reinventarse, que puede estudiar miles de cosas y que ella tenga esta fuerza de decir, yo puedo, yo sí puedo lograr mis metas y sí puedo alzar la voz y sí puedo hablar de lo que me interesa, de lo que me enciende, cualquier cosa, ¿no? Entonces, que crezca con esta motivación. Y también me inspiran mucho mujeres que nos abrieron caminos en el pasado, que hoy en día ya estamos muy acostumbradas a cómo vivimos, pero antes que nosotras, muchas mujeres alzaron la voz y muchas mujeres nos abrieron estos caminos en diferentes áreas, ya sea leyes, ya sea un tema laboral, ya sea un tema doméstico, lo que sea, en muchos caminos nos los abrieron y hoy los tomamos como dados por hecho, pero creo que tenemos que continuar abriéndonos caminos y por eso me inspira muchísimo. Y también las que hoy en día siguen transformando su vida y se siguen reinventando, y mujeres que conozco, como tú o como otras muchas, que reinventan su vida y cambian de lugares en donde viven, o cambian de profesiones, o cambian de aspiraciones, hasta que se conocen y hasta que dan consigo mismo y dicen, esto me encanta y esto está dando para mi crecimiento. Ay, eso me inspira. Todo eso me inspira. Nos inspira. Nos inspira, exacto. ¿Y qué le dirías a una mujer /señora que todavía se siente atrapada en ese formato, ¿verdad? De esa etapa de su vida, que todavía se rige mucho por el que dirán? Yo le diría que cuando uno sale un poquito, como que si ves un mundo desde afuera, como si te vieras tú, si eres un gigante y vieras tu mundo y vieras quién eres, y te sales un poquito de la burbuja, te das cuenta de que esa burbuja te limita, y te limita a vivir para los demás, y te limita a vivir para el que dirán, y te limita vivir para ese miedo constante de no soy suficiente, o no lo voy a lograr, o sí, como esas cosas que justo te decía que nos dice la gente, ¿no? Cuando estamos tratando de construir algo y te cierran puertas. Bueno, después de ese miedo y después de esa burbuja y después de, pues sí, de ver esas limitaciones, lo ves desde afuera y te das cuenta que hay mucho crecimiento. Si tú dejas ir ese miedo y dejas ir ese qué dirán y dejas ir esos nos y esas pues estigmas, estereotipos y demás, hay mucho crecimiento, y al tener ese crecimiento puedes crecer hacia donde tú quieras, ¿no? Y elegirte a ti como persona y elegir esos momentos en particular, aunque dé mucho miedo, es lo que te da libertad, y es lo que te da apertura y es lo que te da conocerte. Y para cerrar, siento que estaría bonito también entender en una palabra o dos, quizás, Okay. ¿qué significa para ti ser señora? En una palabra. Si pudieras escoger. Si pudiera escoger. Ok. Ser señora es... Ok. Ser señora es liberador. En una palabra, pero tengo que seguirla, porque ya no puedo parar. Es liberador. Y ser señora es darte permiso de dejar atrás una versión de ti que los demás están esperando o que los demás conocen, y empezar a construir la versión que tú quieres ser. Entonces, es liberador. Amo. ¿Y para ti? ¿Qué es ser señora? Para mí ser señora es como ser el vino que está en su mejor momento de beber. Para mí Está en su prime. Está en su prime. Para mí eso es lo que significa ser señora. Y ojalá que, la verdad, todas aquellas y todos que se identifiquen con ser señora, Sí. puedan abrir no solo su mente, pero su corazón a esa nueva versión. A esa nueva versión que estás proponiendo, que estamos conversando y que todos realmente merecemos experimentar. Sí. O sea que
Gracias. No, gracias a ti. Y sí, a todos los que nos están escuchando, los invito a pues formar parte de este espacio, de este cambio, de este crecimiento, de que mi casa es su casa y que aquí pueden sentirse libres y aquí pueden sentir que todos estamos viviendo lo mismo y que son bienvenidos, bienvenidas y pues nada, es eso, bienvenidas y nos vemos pronto en otra conversación con la señora. Cheers. Cheers. Salud.